Gloria a Dios. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, Grupo Impacto de Gracia. Dios me los bendiga. Tomo unos minutos aquí, nada más unos segundos, para informarles que estamos dando ya la clase desde los estudios de Ministerios Impacto de Gracia desde Saltillo, Coahuila, para el mundo. Esperemos que estas transmisiones comiencen a ser de gran bendición para todos ustedes y para las nuevas personas que nos están acompañando, que nos están escuchando. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Estamos hablando acerca de la autoridad de la palabra, la autoridad de la palabra. Y esta es la clase número 5. Por favor, no se despeguen. Mi oración es que el Espíritu Santo nos dé revelación de esto que les voy a estar compartiendo. Sé que es bien radical. He estado recibiendo mensajes, textos de muchas partes del mundo, y me están invitando a compartir la palabra de Dios a muchos lugares también a través de lo que estamos compartiendo. Una hermana me acaba de escribir diciéndome: es que yo no creo lo que me está diciendo usted. Y yo le dije: ¿qué es lo que no cree? Y después estuve platicando con ella, la bendije como quiera y le dije: no importa, usted nada más escuche los audios y déme la oportunidad de estar compartiendo con usted lo que Dios está poniendo en mi corazón. Como a los 40 minutos borró su comentario y me dice: perdón, me escribió diciéndome: perdón hermano, tal vez me está escuchando la hermana ahorita. Me dice: perdón, no había escuchado todo el audio completo. Y yo les digo a las personas que me están escuchando por primera vez, si solamente escucha usted una fracción de lo que estoy compartiendo, tal vez se confunda, tal vez no lo comprenda, pero ya llevamos aquí 4 lecciones. Y cada lección consta de 10 clases. Así que imagínense lo que estamos compartiendo. Así que por favor, si me escucha por primera vez, le pido nuevamente que se vaya desde el principio para escuchar todas las series, porque si nada más me escucha poquito, se va a estar confundiendo. Pero yo creo que las personas que me están escuchando, las personas que ya me han seguido en las series, se dan cuenta de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién somos en Cristo Jesús? Lo que valemos por Cristo Jesús y lo que podemos hacer también. Nosotros no podemos dar lo que no sabemos que tenemos. Cuando yo sé lo que tengo, cuando yo sé lo que valgo, entonces el mundo lo va a conocer también. Pero cuando no estoy seguro de lo que tengo, ¿cómo voy a ser capaz de compartir lo que no sé que tengo? Amén. Así que esta es la clase número 5. Comenzamos. La clase número 5. Y les voy a dar un repaso para los que ya me escucharon la clase número 4. Por favor, como siempre, ténganme paciencia porque tengo casi 40,000 correos. Imagínense, ya tengo casi 40,000 correos de una sola clase. A veces la red se me satura, de repente como que se cicla de tantos correos que me están llegando ahí. Una sola clase llegaron casi 40,000 correos. O sea, el nombre de mi Señor Jesucristo se está dando a conocer a todo el mundo a través de estas clases. Bueno, así rapidito, estoy hablando acerca de la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Y uno de los versículos que utilizamos fue Hebreos capítulo 1, versículo 3. Yo creo que ya se lo saben de memoria. Hebreos capítulo 1, versículo 3, y lo voy a leer yo. Quiero irme un poco despacio en lo que les voy a estar compartiendo aquí, porque quiero que esta sea una base, hermanos, una base inconmovible. Les quiero enseñar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y los que me escucharon las primeras horas se van a dar cuenta a dónde voy a llegar. Pero te vuelvo a repetir, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios no envió a un ángel para morir por la humanidad. Dios no envió a un ser creado para morir por la humanidad. Dios se envió a sí mismo. Qué tremendo. Y esto es una base porque hoy en día hay muchos predicadores, como les estaba comentando, que después de haber predicado tanto tiempo han estado estudiando la palabra de Dios y comenzaron a ver a Jesucristo como un hombre cualquiera, como un gran maestro, como un gran filósofo, como un hombre bueno, como alguien que hacía cosas buenas, y llegaron a denigrarlo de esa manera. Pero yo te digo una cosa, te estoy enseñando que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Jesucristo es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios.
Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es la misma imagen de Dios. Y Él sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Te pregunto, ¿así dice como te lo estoy leyendo? La respuesta es no. No dice que Dios sustenta todo con la con el poder de su palabra. Él sustenta todo con la palabra de su poder. No sustenta todo con el poder de la palabra, sustenta todo con la palabra de su poder. Y te lo vuelvo a enseñar nuevamente porque me voy a meter a esto. El poder de Dios está en la palabra. El poder de Dios, como te dije en Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, aunque el Espíritu Santo se movía en ese lugar, nada se ordenaba hasta que Dios dijo. Porque el poder de Dios está en su palabra. Y te dije en el Salmo 89, 34 que Dios todo lo que dice, toda palabra que sale de la boca de Dios se convierte en un pacto. Y Dios cuando hizo al hombre, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, en Salmo 138 versículo 2, dice que le dio autoridad al hombre de tal manera que esa palabra que Dios nos dio a nosotros, Salmo 38, 2, que esa palabra la cual habló y esa palabra que tenemos nosotros está por encima del nombre de Jesucristo. Ya lo hablé mucho. Y algunos me dicen, pero ¿cómo puede ser que la palabra esté por encima del nombre de Jesucristo si Él nos dio autoridad en su nombre? Y es verdad, nos dio autoridad en su nombre. Y en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará. Pero la palabra de Dios está por encima del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre, si yo te digo esto te vas a acudir, pero escúchame, entiéndeme el concepto que te voy a decir. El nombre no es más importante que la persona. ¿Me explico? El nombre puede ser cambiado, pero la persona sigue siendo la misma. El nombre que se le dio a Jesús, el nombre Jesús, es nombre sobre todo nombre, pero la palabra, entiéndeme lo que te digo, está por encima del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra, según el Evangelio de Juan capítulo 1, la palabra se hizo carne. O sea, la palabra es Jesús mismo. Pero no estoy hablando en sí del nombre, no sé si me alcanza a explicar. Estoy hablando de la esencia de la persona. La palabra materializada en carne. Y ahí todos coincidimos de que entonces sí, Jesús es la palabra y la palabra es Dios. ¿Me explico de qué manera te lo estoy enseñando aquí? Cuando Dios habló en la creación, les dije 11 veces dice Dios, y Dios dijo, y Dios vio, y Dios dijo, y Dios vio. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 dice que todo lo que vimos creado, todo lo que estamos viendo creado, fue hecho de lo que no se veía. Ahora entiéndeme este concepto. Muchos dicen que Dios hizo todas las cosas de la nada, y no es así. Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía por medio de la palabra de Dios. ¿Me explico? Y dice que nosotros también ahí, todos los grandes hombres de fe caminaron por fe, y nosotros vamos a materializar todo lo que no se ve para que se vea a través del poder de la palabra que nosotros declaramos. Tú y yo tenemos poder en lo que hablamos, hermano. Escúchame, yo sé que también esto lo refuta mucha gente, porque dice, no puede ser que un hombre hable y se crean cosas y creemos cosas. Entiéndeme, ¿qué es lo que ataca el diablo? Tú ya lo sabes, la palabra de Dios. Te digo este concepto. El mundo espiritual está controlado, gobernado por la palabra de Dios. El mundo espiritual está gobernado y controlado por la palabra de Dios. Y el mundo físico, palpable, natural, lo que vemos tú y yo, está gobernado por hombres con cuerpo físico que hablen la palabra de Dios. Así es de importante la palabra de Dios para nosotros, hermano. Y Dios, me estoy brincando mucho de lo que dijimos a la clase pasada.
En Génesis capítulo 1, versículo 26. Abre tu Biblia, porque ahí sí vamos a leer algunas cosas. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dime amén, hermano. Busca en tu Biblia ahí porque vamos a ver algunas cosas tremendas. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos. Y yo creo que esto tú ya lo entiendes porque se ha predicado muchas veces. La palabra hagamos es una palabra plural, más de uno, es más de uno. Y la palabra Dios, como aquí la palabra Dios es la palabra Elohim o Elohim, como algunos la mencionan. Y la palabra Elohim es una palabra que aparece en plural, más de uno. Ahora, quiero que me entiendas este concepto, porque cuando estamos hablando de Elohim, estamos hablando de más de uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que esto te lo despedacé mucho en espíritu, alma y cuerpo. Ya te despedacé este versículo mucho, pero ahora el énfasis que te pongo es de que en Dios estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, cuando dijo, hagamos al hombre, utilizó otra palabra, la palabra ish. La palabra ish. O sea, y esta palabra también es una palabra plural, no es una palabra en singular. O sea, cuando Dios hizo al hombre, ish, le estaba diciendo, dentro de ti está el potencial de reproducción. Déjame, detengo poquito ahí para que lo meditemos tantito. Cuando Dios iba a crear a Eva, Eva ya estaba formada en Adán. ¿Me explico? Solamente la sacó. Solamente salió la mujer de dentro del Ish, porque estaba todo el poder de reproducción en el hombre. Ahora, ¿cuánto poder tenía Adán de reproducirse? ¿Cuánto poder tenía? Voltea si tienes hermanos a tu lado o corre a fijarte en el espejo, porque tú saliste de Adán. Todos salimos de Adán. Ahora, cuando Dios le dijo a Adán, multiplícate, reprodúcete y llena la tierra. Si vamos a 2 de Pedro 2:24, dice que la palabra de Dios dice, nosotros fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por el poder de la palabra de Dios. Y me impresiona ver que la palabra simiente es la palabra en hebreo, la palabra simiente es la palabra esperma. Esperma, de donde viene la palabra espermatozoides, o sea, el poder de reproducirse. Cuando Dios habló la palabra con Adán, le dio toda una semilla, que esa semilla era la palabra de Dios, o sea, le puso el esperma, con el poder de reproducción, con el poder de reproducirte. Hermano, si me alcanzas a entender este concepto que te quiero dar en este momento, la palabra de Dios que tenemos tú y yo aquí es una semilla incorruptible, es un esperma incorruptible que viene directamente de Dios. Ahora, si tú agarras este esperma, esta simiente poderosa, y comienzas a declarar esta palabra poderosa, vas a tener mucho fruto y mucha vida, ya sea para vida o ya sea para muerte. ¡Qué tremendo! Y Dios le dio esa autoridad al hombre con cuerpo físico y le dio la palabra para que por la palabra él gobernara todas las cosas alrededor. Y el Salmo 115:16 dice que Dios le dio la tierra a los hombres, pero los cielos son los cielos de él. Repite conmigo o escríbelo ahí. Los cielos son de Jehová, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuánta tierra le dio a los hombres? Repite conmigo, toda. Todo dominio,
todo señorío, todo gobierno, todo reino. Y cuando Dios le dice, tú señorea, ¿sabes que Doris, que la palabra señorear, esa palabra solamente se utiliza para reyes, para gente de alto rango, solamente. Señorío es una palabra que tienen solamente las personas que tienen tierras, que tienen propiedades, que son dueños de. Y Dios le dice a Adán, tú vas a ser señor de toda la tierra. En otras palabras, tú eres el rey, el gobernante de toda la tierra. Y te dejé bien claro, escúchame este pensamiento. San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo físico como tú o como yo. Y esta tierra física que estamos viendo aquí fue gobernada solamente por personas que tuviesen cuerpo físico, ya sea hasta un animal que se mueva, tiene autoridad en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo físico. Pero un espíritu no tiene autoridad en esta tierra física, porque Dios le dio la autoridad al hombre. O sea, cuando el hombre pecó, Dios no podía intervenir en la tierra, no podía intervenir en la tierra. Sí quería intervenir, pero no podía. Ahora te pregunto a ti, ¿por qué crees que no podía? Porque no tiene cuerpo físico, Dios. Ahora, ¿te están saltando lucecitas en la cabeza ahora por qué Jesucristo tuvo que nacer? Pero te decía que alguien más que no tiene cuerpo físico, ¿quién es? El diablo, Lucifer. No tiene cuerpo. Un ángel no tiene autoridad en esta tierra, porque no tiene cuerpo físico. Sabemos que hay miles de ángeles alrededor de nosotros, pero ¿qué están esperando? Dice el Salmo que los ángeles están a favor de la humanidad para ejecutar las palabras que hablamos nosotros. O sea, cuando yo declaro bendición, los ángeles están a la expectativa de ver qué es lo que estamos hablando nosotros, porque ellos agarran la palabra y la ejecutan, la ponen por obra. Si de verdad entendemos ese concepto, ¿cómo sería nuestra forma de hablar, hermano? Si de verdad entendemos que la palabra de Dios es autoridad a tal grado, ¿cómo hablaríamos y cómo la declararíamos? A tal grado de que viviríamos solamente basados en la palabra de Dios. Bueno, el diablo, Lucifer, también es espíritu, no tiene cuerpo físico. Eso lo vimos también, ¿ok? Y en Génesis 1:26 te lo vuelvo a repetir. Y dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. En Isaías capítulo 14, versículo 12. Está hablando, es un versículo y un capítulo que está hablando de Lucifer. Todo el capítulo está hablando de Lucifer. Y él quería sentarse en el trono de Dios. Quería sentarse en la silla de Dios. Dice, subiré a los cielos. No. Subiré a las alturas tampoco. Subiré al monte. No. Subiré hasta el trono de Dios. Él quería subir. Y hay una frase mega, súper importante. Y él dice, y seré semejante al Altísimo. Y esa es la clave. Él no tenía celos de quién, no tenía envidia de quién, solamente sabía que Dios estaba arriba de él. Solamente sabía que Dios estaba arriba de él. Y no es que quisiera destronar a Dios, no, lo admiraba, quería llegar a ser como él más bien, pero no quería quitarlo del trono, quería sentarse junto a él, quería sentarse con él. Sin embargo, cuando Dios hace al hombre en el jardín del Edén, hermano, que Dios te dé revelación de esto, cuando Dios hace al hombre en el jardín del Edén, lo hace a imagen y semejanza de Dios. Te pregunto, ¿qué era lo que quería el diablo? Ser semejante al Altísimo. Y vaya que él estaba hermoso, ya lo vimos en Ezequiel 28 y Isaías 14, él estaba súper hermoso, parecía que era el sello de la perfección, pero cuando ve al hombre en el jardín del Edén, hecho a imagen y semejanza y con la gloria de Dios ahí, entonces el diablo, Lucifer, se llenó de celos.
se llenó de envidia. El diablo no pecó en el cielo. No pudo haber pecado en el cielo, ya lo vimos eso. El diablo no destruyó la tierra tampoco con un cataclismo, tampoco, ya lo vimos también eso. El diablo se llenó de celos en el jardín del Edén. Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice que todos los ángeles son ministradores a favor de los hijos de Dios, a favor de los herederos de la salvación. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, puso a su máxima creación, al ángel, al Lucifer, lo puso en el jardín del Edén para que cuidara del hombre y supliera todas sus necesidades. Ahí fue donde se llenó de celos a Lucifer y entonces atacó al hombre. Ahora sí llegamos ahí. ¿Por qué Dios no destruye al diablo? Mi pregunta, ¿por qué Dios no destruye al diablo? ¿Por qué no lo destruye, Doris? ¿Mande? Dios no destruye al diablo porque no puede. Sí quiere destruirlo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no agarra al diablo? ¡Pum! Y si el diablo es el problema, ¿por qué no lo quita de la tierra ahora? La respuesta es porque no puede. Algunos me van a retar y me van a mandar correos y textos diciéndome, hermano, ¿cómo que no puede? No puede porque toda autoridad la tiene el hombre con cuerpo físico. Y esa autoridad, Adán se la cedió al diablo en el huerto del Edén. Y por eso, ¿dónde creen que el diablo se convirtió en el Dios de este mundo? ¿Dónde creen que el diablo tomó toda autoridad de este mundo? Cuando Adán se la cedió voluntariamente. Mira lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 6. Aquí está hablando acerca de la tentación que tuvo Jesús en el desierto con Satanás. Y si lo leo todo, aquí me quedo toda la hora. Pero mira, una de las tentaciones que el diablo le dijo a Jesucristo, le dice, versículo 6, y le dijo al diablo, y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré todo este poder, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No es cierto, estás mintiendo, la tierra no es tuya, todo lo que me estás enseñando no es tuyo. Eso le dijo Jesús. Jesucristo le dijo, sí, es verdad, todo es tuyo. Y el diablo le vuelve a decir, si postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con Satanás, Jesucristo sí le dijo, yo soy tu Dios, y con D mayúscula, yo soy tu Dios y tú a mí me servirás. Pero nunca le refutó de que la tierra no fuera de Él. Le dijo, sí es tuya, pero un día te la voy a quitar. ¿Verdad? Y Dios es espíritu. Te hago otra pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que nacer como hombre? ¿Por qué Dios tuvo que nacer como hombre? Te lo vuelvo a repetir, porque como espíritu no podía hacer nada, pero con cuerpo físico sí tenía autoridad en esta tierra física, en lo que estamos palpando. Porque la autoridad Dios se la dio al hombre con cuerpo físico. Así que Dios hizo un plan de redención para nacer con cuerpo físico. Y cuando naciera con cuerpo físico, entonces sí, Satanás, agárrate. Y te voy a decir otra cosa. Para que Dios pudiera nacer en la tierra con cuerpo físico, tuvo que pedirle permiso al hombre. ¿Por qué le tuvo que pedir permiso? Porque si él hubiera llegado nada más por su voluntad y haber nacido en la tierra, estuviera naciendo sin derecho. Porque el derecho y la autoridad la tenía el hombre. Y él venía a restaurar todo lo que el hombre había perdido. Mira,
Yo siempre me preguntaba, y hay unos versículos que Jesucristo menciona que de repente como que me truenan la cabeza. No sé si tú te pongas a pensar en esto, pero Jesucristo dice, porque todos los profetas profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Porque todos los profetas profetizaron hasta Juan. Dice, desde entonces el reino de los cielos os es anunciado. Entonces las profecías se terminaron. Pues de acuerdo a lo que está diciendo aquí Jesucristo dice, porque todos los profetas profetizaron hasta Juan. Pastor Miguel, aquí tenemos al Pastor Miguel también con nosotros que nos está ayudando aquí en todo el sistema de sonido. Les hago una pregunta al pastor, a Miguel, a Doris, a todos los que nos están viendo a través de la internet. ¿Cuál era la razón de las profecías en el Antiguo Testamento? Yo me preguntaba, y luego dice, Isaías profetizó que nacería en Belén. Jeremías profetizó que nacería también en un pesebre. Y luego que nacería de una virgen. Que un burro pasaría por ahí y que unos magos llegarían. Y se levantaron muchas profecías. ¿Cuántas profecías? Dicen algunos un número, otros dicen otro número, pero sí, fueron muchas profecías las que se estuvieron levantando. ¿Por qué tenía que ver esto de las profecías? Porque las profecías, Pastor Miguel, son palabras. Son palabras. Y todas esas palabras, todas esas profecías de los profetas, por eso dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació. En otras palabras, cuando todas las profecías concernientes al Mesías se hicieron públicas, cuando Dios desde el cielo dijo, todas las profecías ya fueron declaradas, toda la palabra ya fue soltada, ahora sí van a ser Jesucristo. Y dice que el ángel que están a favor de nosotros, para escuchar las palabras de nosotros, esperando la palabra que hablamos, las agarran y las ejecutan y las ponen por obra. El ángel agarró todas esas profecías, todas esas palabras de los profetas y se aparece con María. Y le dice, María, te traigo un paquete. ¿Qué es lo que traes? Traigo profecías. Todas las profecías se han cumplido y las voy a introducir en tu vientre. Y esta semilla incorruptible, esta palabra incorruptible, la voy a poner en tu vientre. Todas las profecías. Y por eso dice la Biblia, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo, siendo la palabra, se introdujo en el vientre de María a través de todas las profecías que los hombres estaban hablando. Hermano, ¿sí entiendes el poder que tenemos en nuestra boca? ¿Sí entiendes la magnitud del poder que nos ha confiado Dios en nuestra palabra, hermano? Y lo que era espiritual se hizo carne otra vez a través del poder de la palabra, o a través de la palabra del poder de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios manifestada, si tú quieres ver bendición en tu vida, si tú quieres ver sanidad en tu vida, tienes que declarar la palabra y creer que esa palabra es un esperma que está soltando con tus labios, con tu boca, y vas a ver vida. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios, gloria como del unigénito del Padre. Ahora imagínate cómo estaba el diablo, porque el diablo sabía que la autoridad Dios se la dio al primer hombre con cuerpo físico. Y el diablo sabía que su archicontraenemigo, Jesús, Dios mismo, iba a nacer en carne. Por eso cuando María estaba embarazada, quería destruir el vientre de María, quería destruir a la criatura que estaba dentro del vientre de María. Cuando Jesucristo iba a nacer, mataron a todos los niños. Cuando Jesucristo estaba grande, lo quería aventar por un barranco también el diablo. Lo quería matar. ¿Por qué? Porque ahora sabía. Mira lo que dice San Juan 5:27. Quiero leértelo. Estoy emocionado y acelerado. San Juan 5:27. Voy a leer el 26. Está hablando Jesucristo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también
ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio en la tierra, de hacer juicio por cuanto es Hijo de hombre. Wow. De verdad yo espero, hermano, que entendamos esta gran revelación, porque tú y yo somos hijos de hombre y tenemos autoridad en esta tierra igual como la tuvo mi Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 14, y por cuanto los hombres participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de este mundo, esto es, al diablo. Era la única manera que Dios podía destruir al diablo, participando de carne y sangre. Y cuando participó Jesucristo de carne y sangre, toda autoridad ganó en esta tierra. Hermano, esa es la autoridad que tú y yo tenemos. Dios ya nos ha dado una autoridad tremenda porque tenemos cuerpo físico. Sí es cierto, Adán la perdió, pero mi Cristo la recuperó otra vez, resucitó y me dice, muchachos, ahí les va de nuevo. Ahí les va de nuevo. Pero me sorprende una cosa, que cuando resucitas, ahora sí nos dice a nosotros, te doy autoridad, pero te añado algo. ¿Qué te añado? Que te doy poder, dominio sobre principados, sobre potestades y sobre el diablo y sobre serpientes y sobre toda fuerza del diablo, y nada os hará daño. ¿Por qué cuando Dios le da la autoridad a Adán, no le da autoridad sobre demonios? Porque no existía el diablo. Claro, no existía el diablo. Pero ahora que Jesucristo resucita, dice, te doy la misma autoridad, pero añadido te doy también autoridad sobre toda fuerza del diablo. ¿Por qué ahora sí le dan autoridad? Porque ahora el diablo ya existía. ¿Dónde se convirtió el diablo en diablo, o Lucifer en diablo? En el huerto del Edén. Porque cuando estaba en el huerto del Edén, estaba a favor de ministrar solamente todos los mandatos de Adán. ¡Wow! Tremendo. Híjole. Quiero darte un principio. Vamos a Génesis. Génesis, capítulo 1. Versículo 11. Este principio que te voy a dar, ya se lo enseñé a mi hermana Liz, ella está escuchando la clase ahorita, pero sé que hay muchos que todavía no lo tienen, pero escúchame lo que te voy a estar compartiendo, ¿ok? Cuando Dios quería crear los árboles, algo tan sencillo, cuando Dios quería crear los árboles, piénsale, las plantas, los árboles, los mangos, las manzanas, las frutas, cuando Dios quería crear todo eso, ¿a quién le habló? Génesis capítulo 1, versículo 11. ¿A quién le habló? Vamos a leerlo, mira, léelo despacito. Después dijo Dios, cuando Dios quería crear todo lo verde, produzca, ¿qué dice ahí Doris? Ayúdame. ¿Produzca qué? La tierra. Ok, bueno, hago una pausa. Cuando Dios quería crear todo lo verde, ¿a quién le habló? Repite conmigo, a la tierra. Y sí, la tierra estaba vacía porque no había nada verde, no había vegetación, no había árboles, no había manzanas, no había pepinos, no había nada. Pero por el poder de la palabra de Dios, por la palabra de su poder, mira cómo invierto las frases. Por la palabra del poder de Dios, le habló a la tierra, y la tierra que no tenía nada, ¿qué hizo la tierra? Cuando le dijo, produce árboles. Imagínate esa escena. La tierra comenzó a producir árboles, plantas, comida, vegetación, todo lo verde comenzó a salir. Imagínate ese mundo vacío y comenzar a salir los árboles. ¿A quién le habló? A la tierra. Ahora vamos a ver qué sucede cuando Dios va a crear todos los animales del mar. ¿Qué sucede? Versículo 20. ¿A quién le habla Dios para que sean o se hagan aparecer o se crean todos los animales del mar? Mira,
Versículo 20, Génesis 1:20. Y dijo Dios, produzcan, ¿a quién le habló? Las aguas. Estaba el mar, estaban las aguas y Dios quería crear todo lo que estaba en el mar y Dios le dice, aguas, produzcan vida, y automáticamente por ese poder que Dios tiene en su boca, el poder que está en su palabra, aventó esa palabra a las aguas y las aguas comenzaron a producir pulpos, ballenas, tiburones, peces y todo animal dentro del agua. Pon atención a lo que te estoy diciendo, hermano, mucha atención. Cuando Dios quiso crear los chivos, las vacas, las serpientes, todo animal que se arrastra o todo animal que vemos, ¿a quién le habló? Génesis 1:24, mira. Luego dijo Dios, produzca la tierra. Dios le habló a la tierra y dice, le dijo, tierra, produce todo ser viviente. ¿Y qué hizo la tierra? Comenzó a producir todo ser viviente la tierra. Imagínate el poder que Dios tiene en su palabra. Qué tremendo, ¿no? Pero viene lo bueno, la creación del hombre. Génesis 1:26. Cuando Dios iba a crear al hombre, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló? Cuando Dios iba a crear al hombre, no le habló a la tierra. Cuando Dios iba a crear al hombre, no le habló al aire, no le habló al mar. Cuando Dios iba a crear al hombre, se habló a sí mismo. Génesis 1:26. Se habló a sí mismo y dijo, hagamos. Y el hombre salió de Dios. Y el hombre salió de Dios. Dios, cuando hizo al hombre, no lo creó de nada vacío, de la tierra, del polvo, del aire, ni del mar. Cuando Dios iba a crear su máxima creación, dijo, hagamos. Y el hombre salió de Dios. Qué tremendo. Ese es el primer principio. Ahora escúchame el segundo, hermano. Escúchalo. De donde cada cosa salió, tiene que permanecer para que pueda tener vida, pueda crecer, pueda reproducirse y pueda seguir existiendo. De donde cada cosa salió, ahí tiene que permanecer. Por ejemplo, ¿dónde creó Dios el árbol? En la tierra. Y si yo agarro un árbol que fue creado en la tierra y lo aviento al mar, ¿qué le pasa? Se muere. ¿Y dónde fue creado los peces? En el agua. Pero si yo agarro un pez que fue creado en el agua y lo saco del agua y lo pongo en la tierra, ¿qué le pasa? Se muere. De donde cada cosa vino, tiene que permanecer para que pueda crecer, mantenerse, reproducirse y dar fruto, porque si no, se muere. Y si el pez lo sacas y se muere, y si agarras una vaca o un perro que fue creado en la tierra y lo avientas al agua, se muere, ¿qué crees que le pasa al hombre si lo sacas de Dios? Se muere, porque separados de Él, nada podemos hacer. El hombre tiene que permanecer en Dios para que pueda sostenerse, pueda crecer, pueda reproducirse y pueda dar fruto. Pero el hombre separado de Dios está muerto. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Fue separado de Dios y quedó muerto completamente. Pero las buenas noticias, hermano, sí, quedó muerto, desafortunadamente quedó muerto, separado de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice que éramos por naturaleza hijos del diablo. Dios no puede destruir al diablo, porque si destruye al diablo tendría que destruir a muchos hijos del diablo. Pero cuando esté terminado y consumada la redención de Dios y el plan de Dios, y entonces va a agarrar al diablo y le va a decir, así te quería agarrar, ahora sí, echado al lago de fuego, preparado para ti y tus ángeles. Qué tremendo. Vamos a Marcos. ¿Cuánto me falta, Doris? Marcos
capítulo 16, versículo 15. No, si me quedo en el versículo 15 me quedo un buen rato porque ese versículo me emociona, pero no nada que ver con este tema. Pero vean Marcos capítulo 16, versículo 15. Abran su Biblia y digan amén cuando lo tengan ahí, por favor. Jesucristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora te hago una pregunta: ¿dónde queda el diablo ya aquí con esto? ¿Dónde queda el diablo? ¿Dónde queda? Tirado, derrotado. Y es más, él es espíritu, no tiene autoridad en esta tierra física. ¿Por qué hay miles de iglesias, miles de líderes a través de todo el mundo exaltando al diablo de una manera tan grande y dándole un poder que no tenía y que ni era de él, porque lo robó al hombre, era un ratero? Sin embargo, Jesucristo viene y despoja al diablo de todo poder, de todo dominio y toda autoridad. Y cuando Jesucristo resucita con todo poder, todo dominio y toda autoridad. ¿Por qué magnificamos tanto al diablo entonces? Como si fuera un diablo tan poderoso, como que sigue causándonos tantos problemas. Si sucede un problema en la iglesia, ¿quién tiene la culpa? Si sucede un problema en el matrimonio, ¿quién tiene la culpa? Si los hijos están rebeldes, ¿quién tiene la culpa? Y culpamos al diablo de tantas cosas, y el diablo yo creo que está asustado de tanta culpa que le estamos echando al diablo. Porque el diablo, como les digo, no es omnipresente, no está en todo lugar. El diablo está en un solo lugar, pero va a estar un día en el lago de fuego. Y te digo una cosa: si nosotros comenzamos a tomar nuestra responsabilidad, la autoridad que Dios nos dio a nosotros, no diríamos el diablo, diría: yo soy responsable de todo lo que me está sucediendo, y cuando comienzo a ser responsable de todas mis acciones, entonces voy a crecer y voy a tener madurez para comenzar a utilizar mi autoridad y mi dominio. Pero todo lo causó el diablo. Colosenses capítulo 2 versículo 15. El diablo no es, hermanos, el diablo ya quedó sin trabajo completamente. El diablo quedó desempleado. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Este es el famoso versículo de Marcos Witt. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando, la palabra despojar es desvestir, quitarle. No puedo decir robarle, sino que más bien despojarlo de la autoridad con la que él se cubría. Él se cubría con una autoridad. Por eso Dios no le podía hacer nada, por eso Dios no lo podía aniquilar, porque estaba cubierto con una autoridad que a él no le pertenecía. Le pertenecía al hombre. Pero cuando llegó el segundo hombre, Cristo Jesús, lo despojó totalmente y lo dejó descubierto. Gloria a Dios. Y el diablo no tiene autoridad, no tiene dominio, hermano, sobre tu vida, y no tiene control. ¿Y por qué te lo repito? Para que no estés culpando al diablo de todas las tonterías que tú cometes. Hermano, no estoy defendiendo ahora al diablo. No estoy a favor del diablo. Pero sí estoy a favor de que seas responsable, de que tomes responsabilidad de tus acciones y no comiences a cometer las mismas barbaridades que cometió Adán y Eva en el huerto, cuando el diablo ahí a ellos sí los hizo caer. Cuando Dios se les acerca y le dice: Adán, ¿dónde estás? Estaba escondido. ¿Comiste? Yo no, me dio la mujer.
echándole la culpa a alguien más. Yo creo que las 4 preguntas que Dios le hizo a Adán en el huerto, si hubiera respondido, dice aunque la palabra no estaba escrita ahí, la palabra de Dios es eterna, que si confesares con tu boca que Jesús es ese Señor, o que si admites que has cometido pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Las 4 preguntas lo estaban llevando a que admitiera que él había cometido pecado. Y nunca lo admitió. Siempre decía: fue mi esposa, fue mi hijo, el patrón, fue en mi trabajo, fue el que se me metió en el carro. Siempre todos tienen la culpa menos uno. Pero si entienden la autoridad que tenemos y la responsabilidad que tenemos, vamos a decir: yo soy el que tuvo la culpa. Y entonces vas a comenzar a crecer. ¿Mande? Sí, hasta Dios le echaron la culpa. Dice: la mujer que tú me diste. Ándale. Y así muchos cristianos echándole la culpa a la mujer y a Dios, pero ellos nunca tienen la culpa. Pero te digo una cosa: el diablo está derrotado completamente, hermano. Así que no hay a nadie más que culpar más que a ti. Pobre diablo, ¿cómo lo tenemos? Dicen que el diablo se la pasa en el psicólogo a causa de los cristianos que siempre lo están acusando. Y todos los versículos, Pastor Miguel, que yo encuentro en la Biblia, encuentro puros versículos de un diablo derrotado. Y no sé por qué hay algunos cristianos que ven puros versículos de un diablo poderoso. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:8 dice, lo leo y lo entendemos. 1 de Pedro 5:8. Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Miren: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo utilizamos ese versículo para decir: hermano, cuídate, porque hay un diablo poderoso y si te dejas te va a comer? Pues solamente a los que andan en la carne. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primer principio: no devora a todos más que al que se deja, ¿verdad? ¿Y cómo devora? A través de engaños. Te hace sentir que no vales, que no sirves, te destruye. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y la autoridad que tienes, nada te puede mover. Pero una cosa que me causa a mí así como, no sé, curiosidad, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando yo estoy viendo la televisión, es importante tener Discovery Channel, también le estoy haciendo propaganda aquí. Cuando yo estoy viendo los documentales en el África, en la selva, en esos lugares, me doy cuenta quién es el que caza, el león o la leona. La leona, el león no caza. Y es más, si el león va a cazar, no hace ruido. ¿Cómo anda un león cuando va a cazar, Doris? Así, despacito, no hace ruido, porque ahí está la presa y a la presa se la va a alcanzar. Al final del documental me di cuenta que cuando los leones, decía una muchacha que estaba narrando, dice: cuando los leones ya están viejitos o ya no tienen dientes, andan rugiendo, no porque puedan matar a alguien, sino que andan rugiendo tratando de asustar a algunas bestias que se le acercan y le pueden hacer daño. Más bien, están haciendo ruido para que sepan que ahí está el león. O sea, hermano, si el diablo está rugiendo alrededor de ti, simple y sencillamente es porque te tiene miedo. Te tiene miedo. Y cuando te acercas, tú dices: allá viene un hijo de Dios, y empieza a hacer ruido. ¡Wow! A ver si te asustas. Y si te asustas, dice: ya la hice, a ese me lo agarro. Pero si tú sabes la autoridad que tienes en tu ser, en tu palabra, en tu boca, para destruir al diablo, hermano, te paras firme como un león rugiente delante de él. Y entonces te va a tener miedo. Cuando Jesucristo llegó a un cementerio, dice que había un endemoniado, y el endemoniado corrió, estaba endemoniado con legiones, corrió y se postró y le dice: contigo no, yo sé quién eres tú eres el Hijo de Dios viviente. Y algunos dirán: sí, pero es que él era Jesús. ¿Y tú quién eres? El Hijo del Dios viviente también. Cuando el diablo te ve a ti, ve la gloria de Dios, ve la imagen de Dios, ve la sustancia de Dios, ve la autoridad de Dios, y te tiene miedo.
te tiene miedo. Pero si tú no sabes quién eres en Cristo y la autoridad que tienes, le vas a tener miedo con cualquier rugido que Él cometa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Será importante estudiar esto? ¿Será importante saber que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, hermano? Mateo 28, 18 dice, Jesucristo dice, toda potestad me es dada en la tierra. Y te hago una pregunta, ¿es Dios Jesucristo, sí o no? Sí, pero ¿por qué dice, toda autoridad me es dada en la tierra? Sencillo, porque no la tenía. La tenía en el cielo. Dice, tengo autoridad en el cielo, pero en la tierra no la tenía. Y algo que me gusta mucho es que Jesucristo cuando resucitó, resucitó con cuerpo físico. ¿Verdad, Pastor Miguel? Dice, cuando estaban los discípulos comiendo, cuando Jesucristo resucitó y tenía un cuerpo glorificado, no sé cómo sería, dice que seremos semejantes a Él, pero atravesó la pared. Atravesó la pared, dice, atravesando la pared, se puso en medio de ellos y se asustaron y dijeron, un espíritu. Y Jesucristo les dijo, no, no soy espíritu. O sea, reafirmando que Dios ya no es espíritu. Y le dice, Tomás, hasta no meter mi mano en tu costado no voy a creerlo. Y dice, ven Tomás, tócame, porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo lo tengo. Hermano, qué importante es entender esto. Jesucristo resucitó con carne, cuerpo físico como tú y como yo. Y cuando los discípulos lo estaban viendo en el monte de los olivos, dice que lo estaban viendo y se fue levantando, se fue levantando, se fue levantando, se fue levantando. La pregunta es, ¿se fue con cuerpo físico o solo espíritu? Con un cuerpo físico, pero glorificado. Entiéndelo, hermano mío. Jesucristo se fue con cuerpo físico al cielo. El mundo natural, físico, en Génesis capítulo 1, el mundo espiritual, a que no se ve, el intangible, gobernado por Dios y su palabra, el mundo físico en la tierra, gobernado por hombres físicos, a que hablen la palabra de Dios, fueron separados. Pero cuando Jesucristo llegó, se fue, y nuevamente el mundo físico se fue al cielo y tocó el cielo. Y cuando Él tocó el cielo, descendió el mundo espiritual a la tierra en forma de Espíritu Santo. Y nuevamente, después de 4000 años, el mundo físico y el mundo espiritual que estaban separados se volvieron a unir por la sangre de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús. Me dice que faltan 5 minutos. Te voy a leer un versículo mal interpretado. Efesios capítulo 3, versículo 20. Abre tu Biblia, hermano, ahí por favor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Yo ya lo tengo. Díganme, ¿sí están compartiendo? Efesios capítulo 3, versículo 20. Te lo voy a leer. Porque mira, dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso, ¿de quién está hablando? De Cristo, de Dios, dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Hasta ahí me voy a parar, falta otra mitad del versículo. Yo creo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Sí, lo creo. Y muchos nada más piensan en ese pedacito, Pastor Miguel, y creemos que Dios lo puede hacer. Sí, lo creemos. Y puede resultar muerto. Sí, lo creemos también. Pero dice la siguiente frase: Dios puede hacer todo según el poder que actúa en los humanos. Wow. O sea, Dios trabaja nuevamente a través de mí, y Dios puede hacer todo a través de mí. No es de que Dios venga e interrumpa el ciclo de la tierra y Él se venga a hacer las cosas. No, Dios sigue haciendo todo a través de mí. Dios y yo compartimos poder. Dios y yo compartimos autoridad. Dios y yo compartimos el dominio. Por eso ahora todo lo hacemos en el nombre de mi Señor Jesucristo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Y yo tengo todo dominio, toda autoridad y todo poder. Mira lo que dice capítulo 1, versículo 15. Este me impresiona. Con esto termino, ¿está bien?
dame 2 minutos. Dice Pablo está dando un gran sermonzote aquí en Efesios capítulo 1 y de repente, como yo les dije en una clase, se detiene y dice, ya no puedo seguir. Dice Pablo, ya no puedo seguir este sermón porque creo que muchos no me están entendiendo. Dice, Pablo se puso y empezó a orar mejor. Señor, dale revelación de todo lo que me diste a mí para explicarlo de alguna manera, para que me entiendan todos los que me están escuchando. Dice, ¿por qué es esto algo tan grande? Que creo que muchos no lo van a entender. Dice Pablo, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, oro por todos vosotros. Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de todo lo que les estoy dando. Mira lo que dice Pablo. Pablo está hablando y está diciendo, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así está diciendo Pablo. Y Jesucristo fue escogido, predestinado para ser crucificado desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice, ¿me estarán entendiendo? ¿Cómo? ¿Que todavía no había hombre y Jesucristo ya estaba preparado? ¿Que todavía no había diablo y Jesucristo ya estaba preparado para destruirlo? ¿Que todavía no había pecado y Jesucristo ya estaba preparado para ser sacrificado por el pecado? Dice Pablo, ¿me estarán entendiendo? Dice, mejor me pongo a orar por ustedes para que tengan revelación del Dios poderoso que tenemos. El Dios, todavía no existe el problema y Él ya tiene la respuesta. Todavía no existe el problemota del diablo supuestamente que hay y Él ya tiene la solución en contra del diablo. Hermano, eso es lo que yo estoy orando, para que Dios te dé revelación de quién somos y la autoridad que tenemos nosotros en ese Dios poderoso, que mi cerebro, que es del 1 al 10, nada más piensa al 2 y Él piensa al 100. No lo alcanza a comprender. Por eso dice, es por fe. Y me rindo, Señor, porque si con mi cabeza quiero entender lo grande que eres, me va a tronar. Mejor digo, Señor, tú me amas, es por fe, y soy hecho imagen y semejante tuya, y yo tengo tu autoridad en la tierra. Gracias, Cristo Jesús. Wow. Y muchos versículos más que leer, pero el tiempo se nos está yendo. ¿Qué horas son, Doris? 8:57. ¿Me faltan 3 minutos? Dice Doris que me faltan 3 minutos. Quiero terminar con un pensamiento poderosísimo, ¿está bien? Dice Doris, siempre dices lo mismo, con un pensamiento, pues es que todo para mí es rema, revelación, es fortaleza. Aquí está el pastor Miguel Reina con nosotros y a lo mejor él está diciendo, pero ¿de qué está hablando Ricardo? ¿Por qué no escuchó las otras clases? Pregunta, ¿por qué Lucifer no pecó antes de Génesis? Respuestas, ahí te van, ¿ok? ¿Por qué Lucifer no pecó antes de Génesis? Romanos 5:11 dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. No entró por el diablo. Entró por un hombre. Y si el diablo ya había cometido pecado antes de Génesis, entonces este versículo no es verdadero. El pecado no entró a la tierra por el diablo, entró por un hombre. El diablo no era diablo cuando estaba en Génesis. El hombre en Génesis no tenía autoridad sobre demonios, porque no había demonios todavía. Sería inconsciente de parte de Dios decirle, te doy autoridad sobre muchas cosas, pero decir y ocultarle que había un diablo. Esa no es la naturaleza de Dios. No. Si hubiera un diablo, Dios le hubiera dicho, te doy poder para que lo destruyas también a él. Pero no había diablo. Era un ángel al servicio, era un ángel, se me van cayendo los lentes. Era un ángel al servicio de las necesidades del hombre. ¿Por qué Lucifer no pecó antes de Génesis? Apocalipsis 12:7, que es el único versículo que existe en la Biblia que dice que lo fue arrojado con una tercera parte de ángeles. Es el único versículo y nosotros sabemos como predicadores que nunca debemos hacer una doctrina de un versículo. Tiene que haber un contexto. Y bien sabemos que ese versículo es simbólico. Es simbólico y no está hablando de algo pasado, está hablando de algo futuro. ¿Sí? Apocalipsis 2:7. Si leemos todo el capítulo, estamos hablando de algo futuro. Y si escuchan a Josué Irión, Darío Salas y todos ellos, van a decir, yo escuché una vez a un predicador que se llama Darío Salas que está hablando acerca de la gran tribulación con todo esto. Bueno,
pero es un solo versículo. Y Hebreos, ¿por qué Lucifer no pecó antes de Génesis? Hebreos 1:14 dice, porque todos los ángeles son ministradores a favor nuestro, de los que hemos de heredar la salvación. Y Dios puso a su máximo protector, ¿quién era? Querubín. ¿Cuál era la función de los querubines? Proteger la gloria de Dios. Ahí estaba en las arcas, proteger la gloria de Dios. Y cuando Dios nos hizo con toda su imagen y semejanza, con su misma gloria, ¿a quién mandó? Al querubín a proteger la gloria de Dios. Qué tremendo. Ahí fue donde se llenó de celos. ¿Por qué Lucifer no pecó antes de Génesis? Porque si él, dicen que destruyó la tierra, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, destruyó la tierra con un cataclismo. Si él lo hizo, ¿por qué no lo hace otra vez? ¿Y por qué no lo hace una tercera vez? Simple y sencillamente porque él no fue. Él no fue quien hizo todo eso. Y ya lo expliqué. No lo hizo. ¿Por qué Lucifer no pecó antes de Génesis? Porque él solamente quería estar sentado en el trono donde tú y yo ya estamos. Híjole, qué tremendo. Efesios capítulo 2, versículo 6 y dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar donde quería Lucifer estar sentado, y a nosotros nos lo regala. ¿Qué? Tremendo. ¿Te imaginas el coraje del diablo? Que no pudo lograr su cometido. Quería ser semejante a Dios y nosotros ya lo somos. 1 de Juan 4:7, 1 Corintios 6:17. Somos semejantes al Altísimo. Wow. Grupo Impacto de Gracia, que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Recuerda la autoridad que tenemos. Recuerda la autoridad que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio su máxima arma, la palabra de Dios, la palabra de su poder. Hermano, si quieres tener victoria, ve a la palabra. Si quieres tener vida en abundancia, ve a la palabra. Si quieres ver bendición y vida eterna y quieres ver el reino espiritual manifestado en la tierra, declara su bendita palabra, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y tú y yo somos sus hijos. Debemos de imitarlo y hablar igual que mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Grupo, que Dios me los bendiga. Y dile un aplauso ahí donde está en su casa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios, Jesucristo es Dios. Y te digo una cosa, Jesucristo no vino a morir para darnos valor. Jesucristo vino a morir porque éramos muy valiosos. Jesucristo vino a morir porque Él es Dios. Si Él no fuera Dios, no podría rescatar a nadie. Jesucristo es